tecnología, que lo llamo la búsqueda de pieza ideal también, que es un poco poner en la época y en la profesión toda esta experiencia de los huesos. Entonces veréis piezas parecidas que estaba haciendo Kahn, que estaba haciendo Alvaralto, cómo es parecidísima algún hueso de los de Alvaralto a esto, que podría ser un hueso de un esquema de Fisac, sin embargo un esquema de Hudson para una cubierta del año 64 de la Universidad de Berkeley. En las vigas de la ópera de Sydney reproducen algo americano, lo que aquí estaba haciendo Barredo, Peiró y Fisac, con Obearú, con Hudson. Entonces, bueno, es ver que estábamos a un nivel muy alto, ¿no? Que en los años 60 en España dieron una generación de la que nos tenemos que sentir orgullosos y de la que yo creo que a la que debe ser un homenaje toda esta exposición. Hay que acabar. Tenemos aquí a Vicente. No, hombre, levántate, por favor. Vicente es de las pocas personas que queda viva porque que queda viva, bueno, de esta experiencia, que es evidente, está vivo y bien. Y después cómo acababa, claro, porque nunca era igual, ¿no? Porque luego había que desencofrarla. Entonces esto pues llegó a ser muy importante para la industria en general, porque no había forma de hacer una viga hueca que fuera económica, ¿no? Entonces, gran parte de la importancia las tienen las vigas huecas primeras, las vigas cajón, que son las que dan paso luego a estas posibles de los diseñadores ya importantes como Fisac y otros arquitectos, que no están aquí las piezas de ellos, pero que también se hicieron muy importantes. Y luego también a base de la viga hueca se hizo una cosa muy importante, que fueron los paneles. Eso es lo que más importante se dio, los paneles inmensos de 7, 8 metros de longitud, autoportantes, que aquí no están porque Fisac no llegó a diseñar ninguno de esos. Pues bueno, no sé qué queréis, ya lo ha contado todo él, no sé qué. Los paneles no los hizo. O sea, el gran problema que tuvo Fisac, la gran espina que tuvo siempre clavada, es que no hizo todo tipo de programas, ya veis aquí, colegios, oficinas, viviendas, tal, pero nunca tuvo un encargo como para ejecutar las viviendas, todos los programas que tenía de fabricación integral para vivienda. Hay dos, en ese cuadro general, que es el resumen, había unas amarillas, unas azules y había unas verdes, que no las expliqué por la falta de tiempo y tal. Las verdes son proyectos de prefabricación integral, viviendas en bloque, completamente prefabricadas. Y esas son las que tienen claramente deudoras del sistema de Peiró. Como no se llegaron a ejecutar con Fisac, no figura... No, lo que pasa es que sí, perdona, que se ejecutaron por nosotros, por un encargo que tuvimos para la universidad, no, para la ciudad de Valladolid, hacer una ciudad allí de 12.000 viviendas. Entonces se hicieron con esos procedimientos nuestros. De hecho, yo los proyecté una casa, bueno, unos edificios, 100 viviendas prefabricadas que están en Valencia, en las cuales ya está prefabricado todo integralmente, todo, desde la estructura, cimentación, muros de contención hasta la cubierta. Entonces eso sí que llegó. Me gustaría que contaras, porque Vicente Peiró es el primero que proyecta un edificio prefabricado en Valencia. Sí, en Valencia no. Para certificar, para conseguir las subvenciones. Bueno, ese era un edificio, además, estaba hecho donde se hacían estos huesos, algunos de estos, en la fábrica que tenía mi padre en Alfafar, en Valencia. Entonces, al llegar este encargo de Valladolid, que luego no se hizo, de las 12.000 viviendas, pero se hicieron 1.000 viviendas. El primer proyecto fue para 1.000 viviendas, proyecto básico, pero antes quisimos probar realmente toda la prefabricación del edificio. Entonces yo ya era arquitecto, ya proyecté todo el edificio con nuestros procedimientos y hicimos las 100 viviendas estas. Estas viviendas eran de que se llamaban entonces viviendas subvencionadas, que tenían 30.000 pesetas a fondo perdido. Entonces hicimos los correspondientes planos y para los, ¿cómo se llama?, para el ministerio, y entonces el ministerio tenía una forma de pago que era en 5 veces. Cuando hacías la cimentación te pagaba, cuando hacías la parte de estructura te pagaba y cuando hacías la cubierta te pagaba. Claro, nosotros no teníamos dinero
para afrontar toda la construcción del edificio. Pero el Ministerio, como tampoco sabía de prefabricación, entonces nosotros decíamos, oiga, es que cuando yo he puesto el panel de fachada, yo he terminado prácticamente la casa y usted no me ha dado a mí ningún dinero. Entonces, claro, mi padre casi se arruinó ahí completamente. Bueno, cuando nosotros pusimos los paneles de cubierta, digo, sí, tenemos la cubierta, pero es que tenemos también toda la fachada hecha, toda la cimentación hecha, todo hecho. Pues ese fue la anécdota que quería que contara. Es decir, que claro, por fin el edificio, las edificaciones de Valladolid no se hicieron. A mí también casi me cuesta toda la vida, porque yo había hecho allí todos los proyectos para Valladolid, que no se me pagaron, como es lógico y natural. Fue otra de las crisis, esas bastante brutales, teniendo un encargo firmado de 1.000 viviendas. Bueno, total, pero el edificio está ahí y además aún se aguanta, no lo sé cómo, pero bueno, aún se aguanta. Bueno, yo creo que no podemos alargar esto. Vamos a dar paso al piqueo. Si cualquier pregunta, y si no estamos por aquí, o sea que os acercáis. ¿Tenéis alguna pregunta? Tendréis 1.000, ¿no? Claro. Yo te quería preguntar solo con respecto, ya que hay tantos profesionales en esta... ¿Me oyes? Sí. Ya que hay tantos profesionales conjuntos en ese momento, ¿no? Sí. Aparte de que tuvieron que solucionar en ese momento, digamos, de inventar y coordinarse, aparte del material, de todo lo que me he enterado, porque yo no soy arquitecta, sí, pero de todo lo que me he enterado, de cómo han trabajado, que es impresionante y todo esto, con respecto a la arquitectura, que yo lo veo como, digamos, un legado al futuro, todos esos edificios que aportan como, digamos, de cara al futuro, ¿no? Bueno, cara, porque yo veo la arquitectura y te puedo decir qué bonita, qué estético, y desde el punto de vista técnico, de acuerdo, ¿no? Sí. Mejor, más rentable y tal. Pero desde el punto de vista que la arquitectura convive dentro de la ciudad, con las personas, en los años venideros, no, en los siglos, etcétera. Supongo que por ahí tendrían que ir también, yo lo entiendo, las investigaciones, claro, etcétera, ¿no? Pero todo... me gustaría que me explique un poquito, como que me dices, pues esto va a ir en este plan, esto se cae dentro de 10 años, esto... Mira, es muy difícil porque aquí estamos hablando de muchísimos edificios, ¿no? Pero te puedo poner ejemplos concretos. Por ejemplo, La Pagoda era un edificio emblemático. Era un edificio símbolo. La Pagoda es un edificio que servía de oficinas y de reclamo para un laboratorio, ¿no? Hubo una gran polémica en los años 90 en Madrid porque se decidió demoler y pues hubo una serie de corrientes a favor de catalogar todos estos edificios. A raíz de aquello se catalogó. La Pagoda en sí, precisamente lo que más protegía, era un símbolo que tampoco tenía mayor importancia, incluso el propio FISAC lo decía, dice, si es una frivolidad, era una planta de una torre que cada planta estaba girada a 90 grados con la anterior y por eso tenía ese aspecto que lo llamaban pagoda, que las pagodas no son así, pero bueno, quiero decir, ni siquiera es algo tan digno de tal, se convierte en un símbolo. Bueno, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es este edificio de aquí que hablamos de la IBM. Ese edificio siempre dijo FISAC que era el único de la Castellana en esa acera que cumplía las ordenanzas de Madrid. Que él no sabía cómo el Hotel Fénix que está al lado le podía pasar una planta. Pues eso es un legado. Es decir, este hombre construyó de acuerdo a la legalidad, no se fue ni medio metro. Y además construyó un edificio urbano, medio escultórico, moderno, que entraña otros valores. O sea, creo que en función de cada edificio, el edificio de Valladolid es un edificio que es de patios, que abre mucho espacio urbano, que baja la escala de la ciudad en ese punto. Cada edificio es un mundo y tiene unos valores. Uno bien porque se abre más al espacio público, otros por unos valores constructivos, otro porque toda la construcción en Barcelona no solo son símbolos de arquitectura, es símbolo de la economía de la ciudad. O sea, Vic fue una villa industrial del tejido desde el siglo XVIII. El mercado internacional los hundió y van a tener que reconvertirse. Pero aunque solo sea por el símbolo de tantos siglos de historia, tiene un componente añadido.
que todos estos huesos hayan salido de allí, de una... Quiero decir, cada día